días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad de su grupo 4 tiene el gusto de presentarle análisis de archivos vectoriales, en el cual aprenderemos sobre la digitalización de mapas de muestreo con base a la clasificación de suelos de DINAP. Esto siempre con nuestro programa ArcGIS. Veremos cómo es la superposición de una capa sobre otra para su respectivo análisis. Con esto generaremos 3 mapas, con los aspectos profundidad de suelo y pendiente, en el cual nos ayudarán a la toma de decisión de un suelo cuando ya estamos en el área práctica. Esperemos que este video sea de su agrado. Gracias, le dejo con mis compañeros. Como uno de los objetivos es indicar cómo unir dos capas en una sola capa para realizar un análisis de sobreposición. ¿Esto qué quiere decir? Que uniremos las dos capas, que sería la de profundidad y la de pendiente, en una sola para realizar un análisis de una forma más sencilla. Muchas gracias. Como uno de los objetivos tenemos comprender cómo agregar correctamente las capas de profundidad y pendientes en ArcGIS, como también saber colocarle a cada capa su respectiva simbología. Uno de nuestros objetivos es conocer las técnicas que se utilizan para facilitar la sistematización de asignación de capacidad de uso del suelo de nuestro polígono representado en nuestro programa ArcGIS. Uno de los objetivos es aprender a clasificar de acuerdo a la profundidad de suelos y pendiente. Hola, mi nombre es Diana Flores, pertenezco al subgrupo 4 de Práctica SIG. En este momento explicaré sobre cómo agregar las capas de pendiente y profundidad y le colocaremos su respectiva simbología. Primero buscamos nuestra carpeta donde tenemos nuestros archivos, en este caso ya la tenía seleccionada, los vamos a agregar y posteriormente vamos a visualizar su tabla de atributos para ver sus categorizaciones. En este caso la capa que dice suelos es la capa de profundidad. Visualizamos las categorías que están de profundidad. Acá vamos a ver ahorita los valores de pendiente. Acá están todos los valores de pendiente. Bien, para poder ir visualizando la profundidad y la pendiente, lo que vamos a realizar ahorita es colocarle una simbología a cada capa. Entonces, en el primero damos clic derecho en la primera capa, nos vamos a propiedades y aquí ya la tenía seleccionada, pero en esta parte de acá arriba buscamos simbología. Buscamos la parte donde dice categoría, vamos a colocar element text, quitamos esto, vamos a colocar todos los valores y visualizamos que ya nos tiran unos colores, entonces vamos a dar a aceptar y acá podemos visualizar que ya se le colocó una categorización a la profundidad. Ahora vamos a seguir con la capa de pendiente. Entonces, vamos a realizar lo mismo, nos vamos a propiedades, a simbología, categoría, element text, quitamos esto, ponemos todos los valores, acá nos aparecen los colores y le damos a aceptar. Para poder visualizar estos vamos a quitar la capa de profundidad para poder visualizar la pendiente. Bien, entonces con esto ya tenemos las capas y su respectiva simbología. Ahorita vamos a agregar 2 capas en GTM para poder determinar después la matriz que vamos a utilizar. Agregaremos Munis y región natural. Para esto lo tengo en otra capa, en otro archivo, perdón. Es Munis y es región natural. Las vamos a mover hacia abajo y para que podamos visualizar bien todo y listo. Bienvenidos, hoy vamos a aprender cómo clasificar de acuerdo a la profundidad de suelos y pendientes. Lo primero que haremos es ubicarnos a suelos y vamos a abrir la tabla de atributos. Luego aquí vemos que nos aparecen los diferentes rangos de profundidad, de 0 a 20, de 20 a 50, etc.
En este caso es importante tenerlos ordenados para poder trabajar más fácilmente. Entonces, lo que en este caso ya está ordenado. Entonces, si quisiéramos ordenarlos, nos colocamos en Elementex, clic derecho y Sort Ascending. Y automáticamente nos lo va a ordenar. Luego vamos a agregar un campo que sería Outfield. Y en este caso va a ser código S en texto y un rango de 5. Le damos OK. Muy bien, aquí vamos a asignarles un código a los diferentes rangos de cada profundidad. Entonces vamos a seleccionar los rangos de 0 a 20. Y acá nos colocamos en Code S y nos vamos a Field Calculation. Luego acá vamos a agregarle el código. En este caso vamos a agregar dos comitas y nos vamos a estar guiando por letras. Y en este caso va a ser la letra A para el rango de 0 a 20. Y ahí estamos. Luego hacemos lo mismo con la profundidad de 20 a 50. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro código de suelo con los diferentes rangos 0 a 20, un código de A mayúscula y de 20 a 50 con B mayúscula. Luego vamos a hacer lo mismo con pendiente. En este caso vamos a estar representando por la mayúscula A. Muy bien, aquí ya terminamos con los códigos, que aquí en este caso en pendiente vamos a referirnos con las letras minúsculas y a veces, y aquí nos sale hasta la D con los diferentes rangos, y a continuación mi compañero le explicará para poder determinar para qué nos sirven estos códigos y para las diferentes operaciones. En esta ocasión, luego de, como podremos ver aquí, de ingresar las capas tanto de pendiente como de profundidad, además de asignarles nombres a cada uno y una nomenclatura, ahora les mostraré sobre cómo sobreponer una capa sobre otra, además de unir su base de datos. Para esto nos ubicamos en la parte de Dart Toolbox, luego en Analysis Tools, y que nos desplegará estas opciones. Luego de estas opciones escogeremos la de Overlay y por último la de Unión, que nos abrirá esta ventana. Ya en esta ventana nos ubicamos en la parte de arriba de Input Futures y presionamos clic izquierdo en este icono. Y aquí nos preguntará qué capas es las que queremos unir. En este caso yo uniré la de suelos, que es la de profundidad, y la de pendientes, que sería esta. Luego ubicamos aquí el lugar de destino donde se guardará el archivo. En este caso lo guardaré en 01 capa.
y le pondré como nombre unión de capas. Y luego de tener el nombre listo pondremos en save. Y por último pondremos en OK. Y como podremos ver aquí en la parte de abajo nos indicará qué está haciendo, que se están uniendo las dos capas. Y por último ya la tenemos lista. Y si abro en Open los atributos de la tabla, podremos ver aquí que ya se unió tanto la base de datos de nuestra capa de suelos como la base de datos de nuestra capa de pendiente. Como podremos ver aquí, con su respectiva nomenclatura. Y aquí las podremos ordenar en orden ascendente para que sea en mayor facilidad su ubicación de cada elemento. Ahora, ¿cómo determinamos su uso? Para esto abrimos en la tabla de atributos e ingresamos un nuevo campo, Field, y lo llamaremos capa de uso, que quiere decir capacidad de uso. Y luego lo pondremos en texto, y como solo ingresaremos unas cuantas letras, le pondremos de valor 10 y le pondremos en OK. Y ya nos abre aquí un nuevo campo. Luego de tener aquí nuestro campo de capacidad de uso, es hora de multiplicar tanto el código de S, que significa la profundidad, con el código de P, que significa la pendiente. Y para eso nos ubicamos en capa de uso, luego en File Calculate, y aquí nos ubicamos en el nombre de los campos. El primero que quiero multiplicar es la S, luego en más, y luego con el código de P. Pondremos en OK. Y como podremos ver, nos unió las letras. Por ejemplo, aquí está en el polígono 0 la letra mayúscula A y la unió con la letra minúscula A. De igual forma, aquí abajo, letra mayúscula B la unió con la letra minúscula C. Y así sucedió en cada uno de los apartados. Ahora es el turno de ingresar un nuevo campo para determinar la capacidad de uso y indicarla aquí en nuestra base de datos. Para ello le pondremos como nombre capacidad. Le pondremos el texto y solo pondremos 10 caracteres, ya que no utilizaremos tantos caracteres para escribir. Luego de tener esto, es el turno de determinar la capacidad de uso de cada uno. Para ello, lo que haremos es utilizar una tabla antes prevista, ya que como habían indicado mis compañeros anteriormente, si nos ubicamos en la parte de región natural y luego preguntamos qué región es, podremos ver que se ubica en tierras calizas altas del norte. Así que la matriz que tendremos que utilizar es esta, la de tierras calizas altas del norte. Y como podemos ver, aquí tenemos la tabla de tierras calizas altas del norte. Podemos observar que yo le puse una nomenclatura, los números, las letras minúsculas aquí y las letras mayúsculas de este lado. Y a la hora de unir o multiplicar la letra B mayúscula con la B minúscula, podremos ver que se forman las distintas nomenclaturas. Y estas distintas nomenclaturas son las que también se unieron del otro lado. Y de esta forma nos servirán para determinar qué tipo de capacidad de uso es, ya que por ejemplo, si podemos encontrar ahí una letra B mayúscula y una A minúscula, determinaremos que es AA, que sería agroforestería con cultivos anuales. De igual forma, si por ejemplo tocaría una con la letra A mayúscula y la letra D minúscula, podremos encontrar que es FP, que significa cultivos forestales protegidos. Y así con cada una de estas nomenclaturas tiene una capacidad de uso definida. Ya estando en esta forma, y como ya antes se explicó la tabla, es hora de determinar la capacidad de uso de cada uno de nuestra nomenclatura. Comenzamos. Como podremos ver, desde aquí hasta acá tienen el mismo nombre, que tiene una A mayúscula y una A minúscula. Y luego, al ver la tabla y ver que una A minúscula y una A mayúscula y una A minúscula significa ES, que significa sistema silvopastoril, es hora de indicar que es un sistema silvopastoril. Para eso realizamos el mismo proceso como ingresamos las letras. Y como podremos ver, nos aparecen aquí ya la capacidad de uso que utilizaremos. De la misma forma con el AB, seleccionamos la primera y luego seleccionamos la siguiente. Y el AB en la tabla significa AP, que significa agroforestería con cultivos permanentes. Y ya que sabemos qué significa, simplemente es hora de ingresar su nomenclatura. Y de la misma forma realizando paso a paso cada uno de estos para determinar su capacidad de uso.
Luego de ingresar la capacidad de uso de cada uno utilizando la nomenclatura, podremos ver que el primero son sistemas silvopastoriles, el segundo sería agroforestería con cultivos permanentes, al igual que el tercero, y el último sería tierras forestales para producción. Luego de tener ya una base de datos casi completa, que nos indica la capacidad de uso de cada una de las áreas, ahora es el turno de ingresar color al mapa para que sea más fácil identificar cada una de estas propiedades. Nos ubicamos en la parte de propiedades y en categorías. Luego en categorías nos ubicamos en la parte de capacidad y eliminamos esto en Add Value y nos aparecen estas tres tablitas y pondremos en aceptar. Y como podremos ver, ya podemos leer la parte del mapa más fácilmente, ya que podemos ver que el AP, que significa agroforestería con cultivos permanentes, es toda la parte en rojo, que la parte verde, que serían sistemas silvopastoriles, es esta parte y todas estas áreas, al igual que los cultivos forestales para producción, que sería la parte roja, y que podremos ver que es la mínima área del total de toda la área. Y de esa forma concluiría con mi parte. Muchas gracias. Muy buen día, ingeniero Dante y público en general. En esta ocasión les mostraré el mapa de profundidades de suelo de la finca de San Jerónimo, que se encuentra en el municipio de Livingston del departamento de Izabal. Como podremos ver, solo tiene dos rangos de profundidades, que es de 0 a 20 centímetros y de 20 a 50 centímetros. Además, el de 0 a 20 centímetros tiene un área de 276.87 hectáreas. Y en comparación con el de 20 a 50 centímetros, que tiene un área de 311.96 hectáreas, podemos ver, y el mapa lo confirma, de que el rango de profundidad de 20 a 50 centímetros es mucho mayor que el rango de profundidad de 0 a 20 centímetros. Como podemos ver aquí, que el de 0 a 20 centímetros es el de color verde y el de 20 a 50 centímetros es el de color rojo. Además, podemos ver en la leyenda que lo especifica mucho mejor. Podemos ver que está en una escala de 1 a 30.000. Y en este apartado podemos ver el nombre de los autores. Y sin nada más que agregar, muchas gracias. Bien, aquí tenemos nuestro mapa de pendientes con todas sus características como título, el nombre del dato, la simbología y el rango de pendiente, que es lo más importante en este mapa. Podemos observar los rangos, que son 4, también su área total que ocupa cada uno y también su porcentaje de área, que en total tiene que sumar 100. Bueno, como resultado final tenemos un mapa de capacidad de uso, lo cual se refiere a Finca San Jerónimo, municipio de Livingston, departamento de Izabal, Guatemala. En el mapa podemos observar, aquí tiene una leyenda con las capacidades de uso, que el amarillo representa una capacidad de uso de agricultura con cultivos permanente, AP, y lo azul sería sistemas silvopastoriles, SS, y lo rojo que serían tierras forestales para producción, que sería F. También dentro del mapa también encontramos una tabla donde nos refiere las diferentes capacidades de uso con el área en hectáreas. Como una de las conclusiones, se indicó que gracias a la ayuda de ArcToolbox y en la función de unión, pudimos unir la base de datos en una sola. Esto resultó de gran ayuda, ya que a la hora de realizar los análisis respectivos, resultó de ser una manera más sencilla para realizar cada uno de los procesos. Muchas gracias. Como una de las conclusiones tenemos que para colocar una simbología a las capas en ArcGIS, estas se encuentran las propiedades de la capa que nosotros necesitamos con su respectiva categorización. Uno de los métodos que más se utilizan al momento de la sistematización de asignación de capacidad de uso de suelo de nuestro polígono es la asignación de letras o números a cada eje de la tabla, para que donde se crucen estos se multipliquen, ya sea con números o letras. Así, en la tabla de atributos se asigne la capacidad con calculadora de campo. Como conclusión,
es que en el caso de clasificar de acuerdo a la profundidad o en las pendientes, es importante ordenarlos para poder trabajar de la mejor manera y ordenadamente. Y una de las recomendaciones es que utilizar una nomenclatura adecuada para determinar la capacidad de uso de la tierra, como en este caso nosotros utilizamos letras mayúsculas y minúsculas para luego multiplicarlas y de esa forma obtener la capacidad de uso de cada uno de los elementos. Y esto nos resultó de gran ayuda y resultó ser muy efectivo, ya que evitamos errores y resultó ser una forma muy sencilla de calcular cada una de las capacidades de uso. Gracias. Como recomendación se tiene colocar correctamente la categorización cuando se está realizando la simbología para evitar cualquier inconveniente después. Una recomendación es utilizar la tabla de profundidad y pendiente oficiales de DINAP para que nuestro mapa representado tenga las capacidades de uso correctamente asignadas. Gracias. Una de las recomendaciones es que al momento de clasificar de acuerdo a pendientes o profundidad de suelo, es importante ordenar los datos para que al momento de codificarlos sea más fácil de seleccionar los datos.